Entonces, se le acuñó el prefijo geo para determinar aquellos helmintos transmitidos por el suelo. Y dentro de estos geohelmintos vamos a estudiar específicamente a los nemátodos, que van a depender de la tierra para completar su ciclo de vida. Entonces, dentro de estos nemátodos que vamos a estudiar están Ascaris lumbricoides, va a estar Trichuris trichiura y van a estar las uncinarias, que como ustedes ya saben, de uncinarias estudiamos dos agentes etiológicos, que sería Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes, como yo no puedo ver ahorita la pantalla de Meet, o sea, el chat de Meet, ni tampoco emojis ni nada, por favor, solo abran su micrófono y me lo indican. Gracias. Y aquí está una imagen que hace referencia pues a los parásitos que vamos a ver. Observamos a su lado superior izquierdo huevos que ustedes ya conocen perfectamente, los han descrito. El ciclo pasado tuvieron una intensa práctica sobre el mintos, así que hoy ustedes se pueden catalogar como expertos, ¿verdad? En la búsqueda de estos huevos. En el lado inferior izquierdo podemos ver adultos de Trichuris. Al centro podemos observar una imagen de Ascaris, donde se pueden ver sus tres prominentes labios. También en la parte superior derecha podemos ver lo que es la parte anterior de lo que son los uncinarias. Ahí vemos a Necator americanus y vemos a Ancylostoma duodenale. Y pues abajo en la bien conocida adultos de Ascaris lumbricoides. Entonces, para no dilatar más el tiempo, el nombre de cada una de las enfermedades causantes por los diferentes agentes etiológicos pues se da por el mismo agente que lo produce. Por ejemplo, ascariosis es una infección producida por el nemátodo Ascaris lumbricoides. Y esto pues es por lógica, porque a veces si en el examen se les preguntase, por ejemplo, quién produce la ascariosis, no van a poner Necator americano, ¿verdad? Sino que ustedes pues ya van asociando los diferentes agentes etiológicos. Se sabe que este nemátodo pues bastante grande en comparación con otros nemátodos, porque mide alrededor de 15 a 35 centímetros de longitud. Y esto lo traigo a colación porque nos va a ayudar a comprender el tipo de patologías que nos va a causar. Al ser tan grande, pues ahí vemos en la imagen inferior derecha que hay una masa de Ascaris donde se les ha extraído a algún paciente. Imagino yo que tenía algún tipo de taponamiento en el lumen del intestino. Entonces, también recordarles que la hembra de este agente etiológico ovipone alrededor de 200,000 huevos excretados diariamente. Por lo tanto, ustedes se imaginarán si una persona está expuesta a, a lo que es el mismo foco de infección, eh, lógicamente va a tener una reinfección incidente. Y estos huevos entre 2 a 3 semanas en suelos específicamente húmedos, arcillosos, llegan a ser infectantes. Ustedes deben de tomar en cuenta para estudiar las patologías, el ciclo de vida que estos van cumpliendo. Si usted no se sabe el ciclo de vida de estos cuatro nemátodos, difícilmente usted va a saber de qué estamos hablando o por qué causa patologías en otros órganos que no sean el intestino. Ahora, en cuanto a uncinariosis, aquí hay un detalle, que en uncinariosis los agentes etiológicos serían Ancylostoma duodenale y Necator americanus.
Necator americanus es bastante, se ven bastantes casos allá en Brasil. Y se dice que pues Necator americanus es del Nuevo Mundo y Ancylostoma duodenale pertenece a lo que es el Viejo Mundo. Por lo tanto, es muy probable que nosotros, a la hora de ver una uncinaria en una muestra de heces, o que a ustedes como médicos se les reporte huevos de uncinaria, usted esté viendo un huevo específicamente de Necator americanus. Pero como al no saber diferenciarlos microscópicamente, a ambos a ambos huevos se les dice que son huevos de uncinarias y así se hace el reporte que les va a llegar a ustedes. La larva filariforme, que es la forma infectante, aquí tienen que poner mucha atención porque en la anterior era un huevo ya embrionado o maduro. Aquí es la larva filariforme que dentro de los 5 a 10 días después de la ovipostura en suelo, que también debe de ser húmedo y arcilloso, esta va a ingresar por medio de la piel en el paciente o en la persona que pues tenga contacto directamente con la tierra. Y ahí podemos observar una imagen que no se ve muy clara, pero vemos ahí a las uncinarias adheridas a través ya sea de sus dientes o sus placas adheridas a lo que es el epitelio intestinal y pues ahí se ve que está produciendo un daño a él. También tenemos la tricocefalosis, que también le podemos llamar de otra forma como trichuriosis o tricuriosis. Cualquiera de las dos formas es válida. También esta es una enfermedad, es una parasitosis intestinal, que en este caso es producida por un nematodo que es Trichuris trichiura. Si ustedes se fijan, tricus se refiere a vello o cabello, pero nosotros lo conocemos más bien como que tiene una morfología en forma de látigo. Y ahí podemos observar los adultos de estos nemátodos y estos llegan a medir entre 3 a 5 centímetros. Ahora ustedes pueden imaginarse al tener una gran cantidad de estos nemátodos, porque no solamente la parejita va a llegar a invadir, ¿verdad?, lo que es el lumen intestinal, sino que son un montón, pues al haber pues gran cantidad, una ingesta grande de huevos. Entonces, estos llegan pues a ocupar prácticamente todo el lumen intestinal. No nos vamos a detener en morfología, lo que me interesa es que ustedes puedan ahí memorizarse que la hembra de Trichuris trichiura deposita sus huevos y dentro de unos 15 a 30 días estos llegan a ser infectantes y siempre, siempre van a ser en suelos húmedos y arcillosos. Esto quiere decir que usted no le va a decir a su paciente, no debe de andar descalzo en casa, porque se sabe que estos huevos pues necesitan de la tierra para poder madurar. Ahora, en cuanto al ciclo de vida, si ustedes se recuerdan en la Transmisibles 1, pues se les dio de una forma más esquematizada. Este cuadro es una comparación de algunas características que tiene el ciclo de vida y también pues les hago el detalle más de forma abstracta o de forma resumida de lo que se produce en cada uno de ellos. Por ejemplo, esto es para efectos de estudio. La forma infectante es un huevo embrionado tanto para Ascaris como para Trichuris. Para uncinarias, ustedes como bien ya lo saben y expertos en el ciclo de vida de estos geohelminthos, saben que es la larva filariforme. Ahora, ¿cuál es la vía de entrada al hospedero? Aquí no es huésped, es hospedero. Sería para Ascaris y para Trichuris de forma oral y en uncinarias es transcutáneo, o sea, a través de la piel. Y aquí sí me interesa que ustedes pongan un poquito más de atención, porque cuando se da la fase migratoria, según el ciclo de vida que nosotros vamos a observar y algunos términos que vamos a ocupar más adelante,
Ustedes deben de saber que Ascaris lumbricoides y las uncinarias cumplen un ciclo bastante particular, y es que ellos pueden llegar a pasar o a infectar lo que son órganos específicos como lo es hígado, pulmones, faringe y posteriormente llegar a intestino para pues vivir de forma indefinida o según el tiempo pues que este parásito tenga una vida media. También en las uncinarias se cumple ese ciclo, solo que él no pasa por hígado, sino que es piel, pasa a través de la sangre y luego llega a pulmones, a faringe y de acá al intestino para que el adulto pueda llegar a vivir en el lumen intestinal. En cambio, con Trichuris trichiura tenemos que este no cumple ese ciclo, sino que usted ingiere los huevos y va directo al intestino donde eclosiona y madura hasta su fase adulta. Esto también es importante, el órgano blanco, porque es ahí donde se van a ocurrir las patologías en su mayoría, puesto que van a producir hasta una necrosis por la ocupación total del lumen intestinal, y en el caso de Ascaris es el intestino delgado, de Uncinarias es el duodeno o el yeyuno. Específicamente, en Trichuris trichiura es el ciego y el colon. En este caso, cuando hay demasiada parasitación, puede llegar a ocupar todo el lumen intestinal. Entonces, esto ya es en complicaciones, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, las fases en el suelo sí necesitan maduración del huevo en el caso de Ascaris. También en el de Uncinarias necesita una maduración o más bien el desarrollo a una larva filariforme, y en Trichuris trichiura necesita la maduración del huevo. Otra parte importante acá, ese es el tipo de contagio entre humanos. Y acá es en Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura es fecal oral, y en cambio en Uncinarias, como ustedes pueden recordar, es contacto con suelos contaminados. Y ya vimos anteriormente qué tipo de suelos es donde suelen encontrarse estos huevos. Ahora bien, ya conociendo un poco y ya habiendo recordado lo que es el ciclo de vida de estos geohelmintos, vamos a pasar a describir lo que es el ciclo del oso. Si ustedes se recuerdan, cuando les dieron esta clase, les hablaron de que ciertos nemátodos cumplían el ciclo del oso. Y ese ciclo de los se refiere más bien a esa migración larvaria para que estos puedan madurar, que en este caso de los cuatro agentes etiológicos, 3 de ellos sí la cumplen, quienes serían Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale y Necator americanos. Trichuris trichiura no cumple el ciclo de los. ¿Pero qué es el ciclo de los? Pues aquí lo tenemos de forma resumida para que ustedes no se pierdan. Las larvas el ciclo de vida es es una fase del ciclo de vida de algunos helmintos en la que las larvas penetran al intestino, migran al torrente sanguíneo, llegan a los pulmones, atraviesan los alveolos, luego estas son deglutidas y pueden regresar al intestino donde maduran hasta su fase adulta. En esto se resume lo que es el ciclo del oso. Ahora, hoy que ya sabemos cómo es el ciclo de vida de estos nemátodos, se dice que es una infección por la OPS, se dice que es una infección desatendida, que está limitada más a lo que es población eh, que tiene, pues, viven de forma precaria, o sea, se limita más a la pobreza. Y vamos a ver ahorita cuáles son los daños epiteliales que causan al cumplir este ciclo, el ciclo de vida. Y también vamos a ver algunas consecuencias inmunológicas. ¿Por qué traigo a colación, por qué traigo a colación
eso de la pobreza y todo esto? Porque las complicaciones o el daño epitelial que estos pueden llegar a causar, se da más porque no hay un control, no hay una prevención. Y estos mecanismos de daño epitelial se podrían evitar si realmente se tratara y se educara a la población de que, pues, del saneamiento y de otros factores que pueden ayudar a erradicar estas infecciones. Pero vamos a traer también a colación, un término que me lo puse, al principio para que ustedes recuerden. Aquellos parásitos que producen el ciclo de que cumplen, perdón, el ciclo de los, también se les asocia a un síndrome que se llama síndrome de Loeffler, si ustedes se recuerdan, y es porque durante la migración larvaria ellos pasan a través de los pulmones. En este caso sería pues a, la ascariosis y la uncinariosis, donde ustedes pueden llegar a ver una tos seca, fiebre leve, disnea, va a haber una eosinofilia marcada. Pueden ver ustedes a través de rayos X infiltrados pulmonares migratorios de las larvas. Pueden ver que generalmente este va a estar autolimitado. Esto quiere decir que cuando ya no se da la migración larvaria, o sea que ya no hay más larvas que tengan que cumplir ese ciclo de los, ya no se va a ver este síndrome. Entonces, con esto les ayuda a ustedes para ver que la enfermedad o la infección no está limitada únicamente a daño epitelial en el intestino, sino que también hay otros órganos que se ven afectados por infección de estos nemátodos. Ahora, en cuanto a ascariasis, hoy que ya sabemos ciclo de vida, ciclo de los, quiénes lo cumplen, quiénes no, ya sabemos cuál es el síndrome de Loeffler. Ustedes ya pueden ir comprendiendo más qué patologías o las fases que se cumplen en cada uno de las diferentes enfermedades producidas por estos nematodos. Por ejemplo, en ascariasis se describe que hay tres fases que se cumplen. El fase o periodo larvario, que se denomina una fase aguda porque hay migración larvaria. Y generalmente en esta migración larvaria se produce lo que es el síndrome de Loeffler. O sea que podríamos deducir que esta es una fase temprana de la enfermedad. Ahora, hay una fase o periodo de estadio. Ay, disculpen la bulla de los vendedores que están alrededor, pero no los puedo evitar. Hay una fase o periodo de estadio. En esta fase se conoce también como fase crónica y es precisamente el donde los adultos viven ya dentro del lumen intestinal, como lo están viendo en las imágenes, y se ven que se puede llegar a observar masas de gusanos y esto llegar a producir una colangitis o una pancreatitis. Y hay otra, no es una fase, sino más bien es una complicación de esta infección, que son las migraciones erráticas. Esto quiere decir que al haber tanta cantidad de parasitemia o de estos parásitos adultos producidos o que maduran ya en el intestino, llegan a salirse ya sea por boca, por las narinas, en algunos casos hasta llegan a salir por oídos. Y se ha visto también que si hay, por ejemplo, personas que tienen alguna fístula a nivel abdominal o una hernia inguinal, puede llegar a salirse también larvas por ese sitio. Entonces, son complicaciones que suceden cuando la parasitemia excede el espacio del lumen intestinal. Ahora, esto es únicamente un cuadro donde ustedes van a ver el agente etiológico y van a ver también el sitio de afectación principal, cuál es el mecanismo de daño epitelial,
las consecuencias de este y qué características histopatológicas vamos a observar. Por ejemplo, ya les había ya les había comentado que el sitio de afectación principal es el intestino delgado para Ascaris lumbricoides, principalmente el yeyuno y el ilion. ¿Cuál es el mecanismo de daño epitelial? Generalmente para estos parásitos no se cumple algo así como sucede con las bacterias, como los virus u otros parásitos o amebas intestinales. Esto se da más por lesión mecánica. Cuando hablamos de lesión mecánica nos referimos a ese movimiento o a esa ocupación que tiene el parásito en el lumen intestinal y se da también por la migración que éste cumple por su ciclo de vida. También puede producirse esa obstrucción mecánica y por ende nosotros ya sabemos que así como cuando se nos mete una pestañita en el ojo y nosotros sentimos que hay un cuerpo extraño, aunque sea de nosotros, pero nos causa una irritación y hasta nos puede causar una inflamación. Pues lo mismo sucede a nivel intestinal. Puede haber una inflamación local donde el parásito esté ocupando. Igual sucede con lo que, igual puede, al haber estos mecanismos de daño epitelial, va a haber consecuencias y puede llegar a haber una necrosis, puede haber una apendicitis y en última instancia hasta puede haber una perforación, o sea, una peritonitis en casos graves. ¿Qué características va a ver usted histopatológicamente? Va a haber un infiltrado inflamatorio mixto, puede haber un edema, puede haber destrucción de las vellosidades del intestino, puede haber erosión y lo principal que va a haber una eosinofilia tisular. Y esto es bien importante porque cuando a usted, por ejemplo, llegue un paciente con sospechas de ascariasis y usted ve que hay un aumento de eosinófilos en sangre y le están haciendo un reporte de que hay huevos en heces, usted ya tiene ya usted está haciendo como una confirmación de que en efecto sí hay una presencia de parásitos. Ahora vamos con la tricocefalosis. Siempre se va a ver un daño mecánico, como les decía anteriormente, y esto se da en este caso de la tricocefalosis más porque ellos tienen una espícula prominente que es la que les he puesto ahí en la fotografía. Esta espícula prominente va a penetrar en el extremo anterior en la mucosa intestinal, específicamente en cebo y colon ascendente y sobre todo a nivel de las criptas del Ibercum. Entonces, esta penetración por esta espícula es una forma de adherirse a lo que es el epitelio intestinal. Y Pero, hola, hola, disculpe, tenía una duda, se me ocurría dígame. algo. Ujú, Eh, con respecto a la diapositiva anterior, mencionaba ujú. que puede haber necrosis focalizada. Bueno, ¿Sí? puede haber obstrucción mecánica y al mismo tiempo puede haber erosión. Ujú, Entonces, es posible que todo esto cause que el intestino se pueda romper. exacto. O sea, Oh, una necrosis es una muerte de lo que es el epitelio, ¿verdad? Ahí ya no hay nada más que hacer que cortar lo que es esa parte del intestino y eliminarla, porque ya no se puede hacer nada, ya hay muerte celular. Pero es focalizada porque se producen lo que son, como vemos acá en la imagen, no sé si logran verla, en la imagen superior donde hay una como masa de gusanos adultos y hay rompimiento de lo que es el intestino. Podemos ver que hay inflamación. Entonces, en algunas ocasiones, al haber un taponamiento, lógicamente, y si hay una inflamación y si a esto se suman otros cuadros
puede haber una infección concomitante por bacterias, lo que causa pues muerte a nivel de ese espacio que están ocupando los ascaris. También, obviamente, la irrigación sanguínea no se da de forma normal, por lo tanto, pues la oxigenación y todo esto no se va a dar a nivel de como de esta porción intestinal. Entonces hay muerte en ese espacio del intestino. Y cuando yo decía una obstrucción intestinal, si ustedes se recuerdan en anatomía, pues el lumen intestinal no es que sea bien amplio, ¿verdad? En la literatura especifica que un solo parásito puede llegar a ocupar en su totalidad lo que es el lumen intestinal por su tamaño, en el caso específico de Ascaris porque es muy grande. Ahora imagínense tener una masa de unos 50 adultos o más ocupando el lumen intestinal. Entonces va a haber allí obstrucción total del lumen intestinal. No sé si respondo a su pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Solo que veo que el doctor tiene levantada la mano. Ah, dígame, doctor. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir entonces. Que me interrumpa el doctor más adelante. En el caso de la tricocefalosis, si nosotros tenemos que ir asociando lo que es un poco de la morfología, ciclo de vida. Tricuris secura es más pequeño que Ascaris y al ser más pequeño es probable que se vaya moviendo a través de, obviamente, el peristaltismo intestinal. Hola, Lick, disculpe. Hola, 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 dígame, Si no, doctor. solo pedirle a todos los jóvenes que no pueden interrumpir la clase con el sonido. Deben de levantar la mano y esperar a que usted haga el espacio, ¿de acuerdo? Es que no veo, ahorita no veo reacciones, doctor. Entonces, por eso les decía a ellos que me interrumpieran para que yo Está pudiera responder, porque no puedo ver las reacciones en la pantalla porque la tengo completa. bien. Ok, de acuerdo. Ok. Bueno, sigamos, jóvenes. Entonces, en la tricocefalosis, por el tamaño y por el ciclo de vida, ustedes deben de asociarlo y decir, si el parásito es más pequeño, tiene que tener una forma de adherirse al epitelio para que éste no sea removido por el peristaltismo, por las heces que están pasando. Entonces, ellos tienen esa espícula prominente. Pero esa sola penetración puede llegar a causar una hiperemia, una reacción inflamatoria y por ende, al haber una reacción o al haber una activación del sistema inmune, pues va a haber una migración de eosinófilos o va a haber una eosinofilia. Se dice que estos en específico, estos nemátodos son hematófagos. Quiere decir que estos pueden llegar a absorber lo que es sangre y hay una pérdida de 0.005 ml de sangre por cada uno de los parásitos que se adhiere al epitelio intestinal. Ahora ustedes multipliquen. Si usted se ingiere 1000 o 2000 huevos y todos son desarrollados de forma normal, llegan a ser adultos, multiplíquenlo por ese 0.05 ml de sangre. Quiere decir que a medida viven más adultos en el lumen intestinal, va a haber pérdida de sangre, por lo tanto va a haber una anemia resultante de esta penetración en la mucosa intestinal por el tricocéfalo. Y esta anemia resultante se describe como una hipocromía, o sea que vamos a ver aquellos eritrocitos hipocrómicos cuando nosotros hacemos un frotis de sangre periférica.
Y también a nivel del intestino vamos a observar que donde el tricocéfalo se adhirió, no necesariamente va a estar adherido ahí de por vida, o sea, toda su vida media, sino que él puede cambiar y puede llegar a otro lugar del intestino y volver a adherirse. Entonces va dejando ciertas como marcas o ciertas lesiones lesiones que van a dañar lo que es el epitelio intestinal. Y aquí podemos observar, pues, ustedes creo que ya conocen lo que son eosinófilos, que es parte de, pues, cuando nos dan un hemograma, es parte de lo que se reporta en la fórmula diferencial, y hay una eosinofilia casi de un 50%. Se producen microtraumatismos, incrementa el peristaltismo por afectación de esos plexos nerviosos que hay en el intestino. Y en este caso, cuando sucede esto, puede llegar a ocurrir lo que es una diarrea y espasmos que originan cólico, o sea que la persona sí siente síntomas de que algo no anda bien. En algunos casos, algunas parasitemias por estos nemátodos pasan desapercibidas. La persona no siente ningún tipo de síntomas ni signos, no hay signos ni síntomas de que tiene esta parasitación. Pero para la tricocefalosis sí, hay tenesmo, pujo, cólicos. En algunos casos se puede dar el prolapso rectal, puede haber una disentería, y en el caso de niños, pues vamos a observar que son niños que no quieren comer, hay astenia, hay palidez y por ende hay desnutrición. Y aparte de lo que son el daño mecánico que estábamos viendo, hay factores químicos tanto en el hospedero, porque en estos factores químicos el hospedero lo que quiere es eliminar al parásito. Y lo que hace es que hay una como reacción fibrosa que va a rodear al helminto. Él lo que quiere es eliminarlo y es la única forma que tiene para poder hacerlo. Pero esto, en vez de ayudar, lo que hace es que afecte todavía más lo que es el epitelio intestinal. Ahí podemos observar nosotros lo que es un prolapso rectal, donde hay salida del recto, ¿verdad? Porque los plexos nerviosos pues no funcionan como deberían, y pues la persona tiende a que se le salga lo que es el recto. También se da otro cuadro por parte de factores químicos, que es el sincicio o sincitio. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar por parte de los enterocitos, que también es como rodear una parte donde se está dando la lesión y lo rodean como para recubrir y evitar que ocurra más daño. Entonces, todos estos cambios o estos factores químicos ayudan pues a que la lesión sea un poco más grave. Ahora vamos con uncinarias. En el caso de uncinarias, recordando, tenemos Ancylostoma duodenale y Anecator americanos, que su sitio de afectación principal es el duodeno y el yeyuno. Su mecanismo de daño epitelial es fijación del parásito a la mucosa por estructuras bucales. Si nosotros observamos en la parte de abajo, hay una larva de Ankylostoma filariforme, que es la que va a penetrar a través de la piel y va a viajar por torrente sanguíneo y va a cumplir el ciclo de Los hasta llegar al intestino. Ahora, ¿cómo el parásito se va a adherir a la mucosa intestinal? Pues es a través de lo que se presenta ahí en la figura central, que está un gusano adulto de Ancylostoma duodenale, donde representa los dientes cortantes. Si usted es acucioso, yo sé que es difícil de observarlo, y usted lo que ve ahí es una mancha, pero no es una mancha, es, es como la parte anterior de lo que es el gusano, y vamos a ver voy a ver si me permiten, ¿ven el puntero?
Me indican que sí con vos porque no puedo ver si me ponen ahí un dedito arriba, ¿verdad? No. Sí se ve. Ok, Bueno, yo no. gracias. Aquí está el puntero y justo acá están esos dientes cortantes que le ayudan al ancilostoma a adherirse a lo que es el epitelio intestinal. Igual, usted dice, pero usted había dicho que ancilostoma duodenale no está, pues, no está en las Américas, sino que es Necator americanos. Necator americanos lo que tienen son placas cortantes en la parte anterior y estas son las placas cortantes. Estas que ustedes ven acá son las placas cortantes que tiene lo que es Necator americanos para poder adherirse al epitelio. Y solo esto, imagínense usted que es tan pequeño, puede llegar a causar puede llegar a causar grandes daños a nivel epitelial. También es un parásito hematófago porque hace succión de sangre y en este caso las consecuencias de que él hace esa succión de sangre a través de la adherencia al epitelio por esas placas cortantes puede llegar a producir una anemia ferropénica. Esa anemia ferropénica obviamente se da porque al estar ingiriendo lo que es eritrocitos, pues el eritrocito nosotros ya sabemos que contiene hierro, entonces él va a competir con lo que es ese hierro y lo va a absorber. Entonces, pues de ahí esa anemia ferropénica y también puede haber daño en la mucosa, va a haber dolor abdominal y como él compite con esos nutrientes, va a haber una hipoproteinemia. Ahora, las características histopatológicas es, primero, esa hemorragia en el sitio de fijación. ¿Por qué? Porque deja él una lesión en el sitio donde él se adhirió y esa lesión, él tiene ciertos químicos o produce ciertos anticoagulantes, mejor dicho, que lo que producen es que no haya un tapón plaquetario o no se produzca la cascada de coagulación y por lo tanto esa lesión pequeña que produce sigue sangrando de forma perenne. Entonces, al haber obviamente absorción, por tanto, del parásito de la sangre y sumándole a eso esa hemorragia en el sitio de fijación, porque él produce ciertos anticoagulantes que no permiten pues que haya taponamiento de la lesión, va a haber pérdida de sangre. A lo que se suma que puede producirse también una necrosis de la mucosa, va a haber infiltrado eosinofílico y va a haber alteración en las vellosidades intestinales. Casi todos estos nemátodos de los que hemos visto hasta, bueno, que ya finalizamos con lo que es el daño mecánico, todos producen casi una eosinofilia. Si ustedes ven, es el común denominador. Va a haber alteración en las vellosidades intestinales y por ende, pues, daño a todo el epitelio. ¿Qué consecuencias inmunológicas podemos observar en, en lo que son estos parásitos? Primero, ustedes ya saben, hay una eosinofilia. Ustedes lo pueden ver tanto en un hemograma, en una fórmula diferencial, usted va a ver que va a haber un aumento de eosinófilos en sangre periférica. Puede haber una hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad se da cuando la larva migra a lo que es los pulmones y se produce lo que es el síndrome de Loeffler. También puede haber una inmunosupresión local o una inmunosupresión sistémica. ¿Por qué? Porque el parásito obviamente no quiere irse, él quiere alimentarse, quiere crecer y va a evitar a toda costa que sea fagocitado o eliminado de lo que es pues el humano. Entonces, en esto especialmente lo cumple Trichuris trichiura y las uncinarias. Ellos pueden llegar incluso a disminuir la inflamación intestinal y esto hace que ayude a que bloquee otras respuestas inmunes. Y al ocurrir esto, jóvenes, lo que produce es
que si se elimina o se disminuye la inflamación intestinal y bloquea respuestas inmunes, es un paciente que es un blanco para que se le pueda sumar otras infecciones, ya sea por bacterias, ya sea virales o de otros parásitos añadidos a este. Ahora, aquí en este cuadro, bueno, es más para que lo recuerden ustedes de lo que sucede en cada uno de ellos, quienes cumplen el ciclo de los, quienes cumplen el síndrome de a quienes pueden llegar a producir lo que es el síndrome de Loeffler y quienes no. Y pues el único que no, en teoría, o que nosotros podríamos decir que es el más bueno de todos, es el Secura, pero que realmente ya vimos que chiquito, pero bastante dañino, ¿verdad? Entonces, él no va a cumplir el ciclo de los, ni tampoco puede causar síndrome de Loeffler, pero sí daña bastante el epitelio. Y este cuadro un poco complejo, eh, no todas las parasitologías lo tratan así tal cual, ni tampoco hay mucha evidencia de cómo el sistema inmune ataca a lo que es la parasitación o las infecciones por estos nemátodos. Lo que sí se sabe es que el tipo de respuesta inmunopredominante acá es mediada por los linfocitos TCD4 o TH2, como ustedes lo pueden observar ahí en el tipo de respuesta inmune predominante, que casi todos, el perfil específico de activación del sistema inmune es adaptativo. Y en este caso hay eosinofilia periférica. En algunos, para Trichuria también intervienen lo que son los linfocitos T reguladores. Y en uncinarias también hay activación de eosinófilos y por ende hay una producción de lo que es la inmunoglobulina IgE. Es un poquito, bueno, el cuadro tiene mucha información, pero me gustaría que ustedes cuando lo estén estudiando se detengan porque únicamente quizás lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que el tipo de respuesta inmune predominante es a través de los linfocitos T helper o linfocitos TCD4. Y hay también producción o una modulación del sistema inmune, hay producción de interleucinas, hay inflamación sistémica, en algunos casos se evade o se suprime esa inmunidad y por ende, al haber una supresión o una activación, puede llegar a producirse consecuencias inmunológicas y esto es concomitante ya a la lesión mecánica que el parásito está produciendo. Les dejo el cuadro para que ustedes vayan relacionando. No es nada del otro mundo, simplemente es que ustedes recuerden cómo se activa la inmunidad adaptativa, cuáles son las células que intervienen, las interleucinas y las consecuencias inmunológicas al final. Ahora, al final de todo esto, ¿qué vamos a observar nosotros en el paciente? Va a llegar el adulto con la parasitación, le lleva su general de heces y usted va a ver, o si no le lleva el general de heces porque usted se lo va a indicar, pero usted va a ver a esa persona que tiene síntomas digestivos, puede llegar a tener anemia. Usted como médico, cuando hay anemia, va a ver signos y síntomas que relacionan a que ese paciente está anémico. Va a ver usted que tiene pérdida del apetito, es una persona que está desnutrida, hay enflaquecimiento, tiene debilidad y por lo tanto es una persona que no es productiva. Entonces no va a rendir en el trabajo y por lo tanto pues es una persona que a nuestra sociedad no le sirve y por lo tanto pierde su trabajo y no va a tener acceso pues a una desparasitación porque ya sabemos pues cómo es el sistema de salud. Entonces, como médicos, esto se puede prevenir, esto se puede tratar, se puede controlar para que esta persona no llegue a este grado. Y en el caso de los niños, que quizás los factores son más complejos, son mayores,
cuando un niño está con este tipo de infecciones, tiene bajo crecimiento, hay bajo peso, hay debilidad, él puede llegar a tener síntomas digestivos, como los mencionamos anteriormente, al igual que un adulto puede llegar a tener anemia. Esto lo que va a resultar es que este niño pues no va a ir a la escuela, va a tener mucha inasistencia, va a haber deficiencias cognitivas, obviamente, porque el parásito este, está compitiendo por esos nutrientes que el niño está consumiendo, y por lo tanto, pues al final va a haber una productividad deficiente. Entonces, si ustedes ven los cuadros, se ven como un cuadro bien eh, de tipo social, pero realmente al final de cuentas una persona enferma, cualquiera que sea la enfermedad, no es productiva. Y por lo tanto, si son enfermedades que se pueden evitar y prevenir, pues es mejor, ¿verdad? Porque al final a la sociedad capitalista en la que vivimos le ayuda. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como buen médico, usted primero, al ver que el pacientito le presenta todos esos signos y síntomas, usted va a decir, me parece que tiene algún parásito. Entonces usted, como no sabe y como no tiene ojo biónico, no sabe que es por un nemátodo. Usted le deja un examen coproparasitológico microscópico, donde pues el licenciado en laboratorio clínico va a observar si hay o no presencia de estos agentes etiológicos. Se dice que cuando se está cumpliendo el ciclo del oso, se pueden llegar a observar larvas en esputo. Esto quiere decir que el paciente puede llegar a tener esos síntomas intestinales, pero usted, al conocer el ciclo de vida, al conocer todo lo que lo que ya se expuso anteriormente, usted puede con toda propiedad pedir que se busquen larvas en el esputo del paciente. Usted ve una radiografía o una ecografía donde se ve, por ejemplo, en esta imagen que les he colocado acá, es una radiografía simple de abdomen donde se ve una baja densidad, y eso pues para este médico era sugestivo de que hay presencia de vermes o de parásitos adultos de Ascaris lumbricoides, donde ahí está la flecha marcada. Yo no soy radiólogo, no, yo veo la imagen y digo, pues sí se ve ahí algo más denso, pero usted como médico, cuando pase por los estudios de imagen y pueda interpretarlos, va a saber que eso es sugestivo para la presencia de estos nemátodos. También en muchas ocasiones los pacientes refieren al médico que están eliminando. Ellos dicen a veces, mire, es que yo veo como arroz moviéndose en las heces, o a veces le llevan el ascaris, así, la forma adulta, a la clínica, y le dicen, mire, esto me salió en las heces, y se lo llevan a usted, y usted como buen médico o buen estudiante de transmisibles 1 y 2, pues ya sabe a qué gusano puede o a qué el Mintos puede estarse refiriendo. Y otro examen que le puede ayudar a usted es el conteo de eosinófilos a través de un hemograma, ¿verdad? En su forma diferencial, usted va a ver un aumento, va a ver una eosinofilia. Ahora, hay técnicas moleculares y de PCR que ayudan, obviamente en países de primer mundo, donde las infecciones, pues no se sabe cuántos o cuántas especies están parasitando al paciente. Entonces, se ha tomado la decisión de hacer estas prácticas para hacer o para hacer estudios o investigaciones, pero realmente con un examen general de heces, pues podemos llegar a observar huevecillos de estos nemátodos y podemos hacer el reporte y ya usted dar tratamiento. Y como hay anemia moderada o anemia severa por estos y eosinofilia,
pues usted con el hemograma también se va a guiar y a la parte del examen coproparasitológico puede irse guiando de que es una parasitación por estos nemátodos. También en ese podemos observar lo que son cristales de Charcot-Leyden, así se llaman. Si se lo llegan a reportar, ustedes ya saben a qué puede estar asociado, que son estos estas estructuras que podríamos decir o sugerir que son artefactos en ese, pero no. Estos son cristales de Charcot-Leyden que se ven como ahusados. Esto se ve más cuando hay eosinofilia. Eso se puede ver tanto en esputo y en heces. Y generalmente esto se da más cuando hay una ascariasis. Y aquí, pues, para que recuerden, transmisibles 1, el diagnóstico se hace en su... Hola, hola. El diagnóstico se hace por la clínica. Usted observa al paciente o observa qué tan productivo. O sea, ya vemos que al final la productividad es uno de los se ve deficiente. Y usted manda a hacer pues el examen general de heces. El licenciado en laboratorio ocupa técnicas como una de CAT-O-CATS o métodos de flotación, que no solo es ir a poner las heces o hacer preparaciones al fresco, sino que son otros métodos de concentración para poder observar estos huevos con mejor detalle. Sí, dígame. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Bueno, pasamos, porque ya solo nos quedan 7 minutos y la doctora tiene que también dar su clase. Epidemiológicamente, vamos a hacer un recordatorio. El reservorio únicamente va a ser el humano. Si bien es cierto, ellos necesitan del suelo para poder hacer su maduración, pero el reservorio únicamente es el humano de las fases o de los adultos de estos nemátodos. Es un ciclo monoxeno porque únicamente utilizan al humano para poder cumplir el ciclo de vida total. Es cosmopolita. Necesitan de un clima tropical, húmedo, entre 25 a 30 grados centígrados. Alguna literatura dice que entre 20 a 30 grados centígrados, con un 70% de humedad. Si usted vaya a ver ahí el pronóstico del tiempo, observe los datos que le dan de humedad, precipitación y todo eso, y va a observar que nosotros somos uno de los climas más apropiados para que estos nemátodos crezcan o para que estos huevos, mejor dicho, o larvas puedan estar en esos suelos, ¿verdad? En ese tipo de suelos. El saneamiento básico está ausente, generalmente donde se dan este tipo de infecciones. Hay aguas no tratadas. Se da también por los alimentos contaminados. Lógicamente, si no hay aguas, si el agua que utilizan las personas no están tratadas, por ejemplo, los que están allá viviendo en Apulo y tienen sus locales ahí en las orillas y están utilizando esa agua para lavar esos pescaditos que usted se va a comer o esas lechugas y no sé, pues ahí usted ya tenga seguro que puede llegarse a infectar por estos parásitos. La pobreza está bastante asociada, lógicamente, porque no tienen los recursos como para obtener agua purificada. No tienen, en muchos casos, la gente lo que hace es recolectar de la agua de lluvia y lo concentra en recipientes que no los limpian, por lo tanto, pues ahí se va a estar transmitiendo lo que es el parásito. A nivel mundial, según la OPS, hay alrededor de 1.500 millones de personas que están infectadas por el Milton, transmitidos por contacto con el suelo, y se considera que es una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial. Y ahí podemos observar el mapa mundi donde vemos la concentración de donde se está dando más las infecciones por Gewelminton. Y en el 2017 se hizo una desparasitación en 11 países, incluido el de nosotros, pero recordemos que
no basta con desparasitar a a cierta cantidad de niños. No basta solo con eso, es necesario educar a la población y para esto, pues tenemos la prevención y control. Necesitamos que las personas, primero, tengan acceso a instalaciones de saneamiento básico, como letrinas de pozo ventilado y pozos sépticos para poder eliminar apropiadamente esas heces humanas. Así estas personas, ven ustedes, el baño no es sofisticado como el que los estudiantes de medicina no, mentira. Pero por lo menos tener un lugar donde ir a defecar tranquilamente sin el teléfono y, que no lo vayan a hacer, pues, ahí a la orilla del río o atrás de la casa, sino que tengan un lugar donde pueda, depositarse las heces humanas y que éstas, pues, obviamente no caiga ese huevo ahí, tenga que pasar cierta cantidad de días para que éste llegue a madurar y sea infectivo para él. Y aquí un dato, 1 gramo de heces de un individuo infectado puede llegar a contener hasta 100 huevos de parásitos de cada uno de los agentes etiológicos que ya hablamos anteriormente. Y pues aquí la prevención se basa más en la educación y en la mejora de las condiciones ambientales de higiene sanitarias básicas. Por ejemplo, ya sabemos que si bien es cierto, hay parásitos que no se transmiten a través de forma oral, pero sí el uso de zapatos. Aquí vemos a un niño nosotros que anda descalzo y están todas las condiciones pues para que pueda llegar a tener una infección por uncinarias. Entonces, con solo el hecho de que le demos zapatos a ese niño, que tenga ropa y que no tenga contacto directo con el suelo, ya estamos haciendo bastante para que no, pues, sea un factor predisponente de que tenga estas infecciones. Y también incluye, pues, la alimentación, acceso al agua potable, que haya alcantarillado, etcétera. Y ahí vemos, pues, cuando vayan a lugares así como bosques y todo eso, usted no sabe si en transmisibles uno usted llegó a infectarse con alguno de estos parásitos, por lo tanto, evite ir a defecar a lugares así como bosques, no tenga esas prácticas para que no vaya a infectar a otro, eh, a otra persona. Bueno, jóvenes, esta es la bibliografía. Si quieren, léanla. Si no, pues también ahí en la clase casi que he metido toda la información que está dentro de estos artículos. La parasitología que utilicé fue la de Becerril y algunos artículos de interés médico que ayudan a que veamos cómo está el mundo actualmente con estas infecciones. Agradezco su atención y le cedo pues la palabra a la doctora Andrea. Muchas gracias.